Bienvenidos a otra tertulia. Estamos muy felices de tenerles de regreso a este conversatorio entre Luis, mi padre, y yo, Rebeca. El día de hoy tenemos un tema muy interesante que estuvo moviendo mucho las redes sociales, internet, las noticias, entre otras formas de comunicación. Ese tema es la vida extraterrestre, los ovnis e incluso el misterio de la vida. Entonces, papi, si quieres introducirnos a este tema y contarnos por qué decidimos abordarlo en esta tertulia tan bonita que tenemos para hoy. Bueno, hija, espero que estés bien. Bueno, primero, como siempre hemos dicho, cada vez que empezamos no somos expertos y por eso estamos dirigidos a que si alguien nos oye, que no sea un experto, porque si es un experto se va posiblemente a mofar de lo que podamos decir. Pero en todo caso, nada que vayamos a decir tampoco será mentira, sino más bien serán algunas posiciones que uno dentro, o nosotros dentro de lo que vemos, oímos, en las noticias, en la información que llega, cuál es la posición que van tomando y que posiblemente sea la de la mayoría. El tema es que ahora en julio, creo que si no mal recuerdo, 26 de julio, en Estados Unidos, por una cosa bastante extraña, es que hay dos partidos en Estados Unidos, como para hacer una introducción muy breve, que son los demócratas y los republicanos. Los demócratas son más conservadores y los republicanos más liberales. No, creo que es al revés, más bien. Creo que son los republicanos los que son más conservadores. Pero en el fondo, bueno, no es que solo dos partidos hay, también está el libertario, pero tiene muy poca participación. La cosa es que esos dos partidos son los que se han ido distribuyendo el poder en los últimos años en Estados Unidos y pareciera que durante algún tiempo más se van a mantener de esa manera. Son los dos que se enfrentan a las elecciones y ahí se van turnando generalmente. En todo caso, el tema es que por una cosa bastante particular, que es anormal, en Estados Unidos se pusieron de acuerdo para analizar un tema y precisamente es el tema de los ovnis. Que dicho sea de paso, le cambiaron el nombre, o sea, ya no usan ovnis, sino le llaman FANI. Son, los FANI son los F, los ovnis son objetos voladores no identificados. Sí. Y FANI es fenómenos anómalos no identificados. fenómenos voladores o algo así. No, fenómenos anómalos no identificados. No identificados. Ajá. Aéreos, Claro que es no, aún aéreos, más ¿no? amplio. Sí, fenómenos aéreos no identificados, sí. Aéreos, creo que lo están planteando así. Okay. Pero en todo caso, bueno, la cosa es que se reunieron y convocaron a una serie de ex militares que estaban en la Fuerza Aérea, etcétera, ya retirados, y bajo juramento, y eso es muy importante, y bueno, pues los juramentos se los pueden pasar por el trasero, pero bajo juramento Estados Unidos en eso es muy estricto, y los dos partidos se enfrentarían a eso, porque si una persona bajo juramento dice algo que no es verdad, que se comprueba que no es verdad, puede ser encarcelado hasta por 5 años. Por falso testimonio. Claro, es que es distinto juramentarse ante la ley, digamos. Claro, y eso ya salió al mundo, etcétera, etcétera. Entonces, hay una serie de expectativas de por qué en este momento se hace esa discusión. Incluso en algún momento hablamos nosotros, está por algún interés de producir algunas nuevas armas nucleares o alguna carambada o generar un fondo adicional de dinero para investigación. Pero el tema es que de ahí sale un poco, yo estuve viendo la entrevista que le hicieron a esta gente y, ¿cómo se llama? Y el tema interesante es que dicen que ellos afirman ahí en vivo, y está grabado, se puede buscar en internet, de que existen un lugar donde tienen naves espaciales, incluso del tamaño de un terreno de un estadio. Eso lo dicen luego fuera, la prensa. Pero que sí hay, que hace muchos años de eso, que tienen evidencias ellos llaman de seres no humanos, que yo espero que no se refiera a una cucaracha, ¿verdad? Pero en el sentido de que son seres humanos que los han tomado en unas naves, que tienen naves, y además que han muerto personas por ese tipo de divulgación o por tratar de que no se divulgue la
información. El tema de fondo es que desde 1930 hay un fondo especial en Estados Unidos para investigar ese tipo de cosas. De 1930. Y ha sido muy rejega la NASA. Bueno, la NASA es uno de los temas que yo tengo que tomar en el sentido de que posiblemente que haya mucha información que no se divulgue, pero la mayoría de documentales y toda esta cosa vienen de gente que los ha visto, los ha tomado de pilotos que se encuentran cosas que no se explican. Y de ahí salió a la luz pública toda esta información, y entonces uno se hace la gran pregunta. ¿Cuál es la gran pregunta? ¿Será o no será? ¿Ser o no ser? Parece como estamos en los tiempos de Hamlet. De Hamlet. Y entonces yo tengo mis cuestionamientos al respecto. Incluso estaba oyendo a este tipo, es un millonario que está dedicado a explorar el espacio. ¿Elon Musk? Sí, interesantísimo, porque lo enfrentaron a esta situación, le preguntaron, ¿verdad? Y dentro de la situación que dijo, él cree que hay mucha probabilidad que exista, pero sí afirmó una cosa que me llamó mucho la atención, que dentro de todo dice, es probable que sí haya, la probabilidad es muy alta que haya vida fuera del planeta, pero si hay vida inteligente, si existe vida inteligente, yo estoy prácticamente seguro, dice, de que ya está aquí con nosotros, o sea, que ya había hecho contacto, o sea, que es probable que suceda. Y entonces, creo que si hay cosas ocultas, no entiendo por qué ocultar eso. Según este señor que dio testimonio, dice que por intereses militares, que por seguridad del país, etcétera. Pero también si ellos lo tienen, tiene que haber información en Rusia. O sea, si también Rusia sí, claro. En los años 70 por allá mandaron el primer, bueno, en los años 70 llegamos a la Luna, pero ya antes estaba el Sputnik, que fue, si no el primero, uno de los primeros satélites que se mandaron a órbita, que fue mandado por los rusos. Entonces quiere decir que algo de información tienen que haber visto ahí, porque esos satélites toman fotos, tienen que haber fotos extrañas afuera que entran y salen de la Tierra, porque de eso no se habla y estamos hablando casi solo de las cosas que vemos aquí, casi lo que estamos aquí con una camarita en la noche y vemos ¿cómo se llama? Esta cuestión que uno pide deseos, una estrella fugaz. Y entonces, hoy en concreto, para ya ir aterrizando, esta gente afirma con criterios ya prácticamente comprobables de que sí existen evidencias guardadas por Estados Unidos a partir, incluso ellos llaman o dicen, afirman de la Segunda Guerra Mundial, donde se desarrolla más la cuestión de cuestiones de aviación y toda esta cosa, y los radares y toda esta información, pero que desde 1930 se han estado trabajando en eso. Y bueno, el tema sería, yo diría que el tema de fondo nosotros, como no somos expertos, ni vamos a determinar aquí si existe o no, lo que sí podemos analizar un poquito es qué consecuencias, pienso yo, sería interesante hablar qué consecuencias pensamos nosotros que se vendrían bajo un supuesto de que sí hay vida y que la tenemos aquí ya como vida extraterrestre, que ya tenemos aquí evidencias. ¿Qué efecto tendría en la humanidad? O sea, porque ellos dicen seguridad del país, ¿qué podría pasar? Lo que afirman algunos es que, en cuanto a seguridad, es que el tipo de inteligencia y el tipo de herramientas para, por ejemplo, para volar y para trasladarse y todo este tipo de cosas que usan esos extraterrestres son realmente muy avanzadas comparado con lo que tenemos. Y que entonces, si tuviéramos contacto con ello, cambiaría en el sentido de que esta tecnología, por decirlo así, que usan, revolucionaría todo. Y en particular aquí todo va inclinado a la guerra, prácticamente. Sí. El ser humano parece que nació en guerra y va a morir en guerra. Porque ahora que hablan de la inteligencia artificial, si vos ves el problema que se tiene más concreto, y este tipo de Musk, que hablamos hace un rato, es de los más preocupados de lo que podría llegar a ser la inteligencia artificial en manos de gente sin escrúpulos. Sí, claro. Entonces, igual parece que por ahí va el asunto, y entonces yo te plantearía una pregunta directa. ¿Vos crees que hay vida inteligente? Porque yo pienso que bacterias en eso tienen que haber, ¿verdad? No hay hasta en Marte.
Sí, pero hay vida inteligente fuera de este planeta. yo creo que hay vida inteligente y Que que no hay ande vida. que no ande en un satélite, que no sea astronauta, ¿verdad? Ah, sí. Yo creo que sí hay y que tienen conciencia también. O sea, lo creo, sí. No podría decirte, mira, tengo la evidencia aquí. Lo que sí creo es que los seres humanos somos muy prepotentes y muy egocéntricos y todo lo hacemos autorreferenciado. Entonces, cuando vamos a buscar vida y conciencia en otros lugares, esperamos encontrar a un ser humano, o sea, o lo más similar a un ser humano. Entonces, quizás incluso se escape de nuestro entendimiento y de nuestras limitadas capacidades físicas porque estamos condicionados por la materia y el tiempo de entender otras formas de inteligencia y de vida. ¿Tú qué crees? Sí, sí, está dando en un punto clave al hablar del humano, porque imagínate que hasta el siglo XVI que está a la vuelta de la esquina, es que no es cuántos años de que llegó Colón acá, y nosotros en el siglo XVI en Europa, ya en pleno auge de la nueva corriente racionalista y todo esto, la iglesia seguía vendiendo la idea de que éramos el centro del universo. Sí. En otras palabras, que Dios se sentó en algún lado, que no era la tierra, y empezó a hacer la tierra. Y empezó a poner el agua, y a poner el aire, y a poner los animales, y toda esa cosa. Y de pronto nos encontramos con que no somos el centro del universo, ni siquiera el sol está dando vuelta alrededor nuestro, somos nosotros los que estamos dando vuelta ahí. Sí. Y ahora resulta que hay otro ser humano, no, hay otro ser vivo, inteligente, que no es humano, que viene de otro lado, que quién lo hizo. Y si algo yo estoy seguro, es que no se parece en gran cosa a nosotros. No se puede parecer. Algunos hacen como así como con los ojos, ¿verdad? Rasgados. Y sí, rasgados y pequeñillos, jupón, y aún así sigue teniendo dos manos, tiene teniendo dos ojos. Y yo voy por otro lado, por una simple razón. La humanidad es una casualidad y causalidad enorme. O sea, te lo pongo así, te lo pongo así. Para que entre Marte y Venus habían dos tipos de planeta cuando se formó esto. Y esos dos chocaron y de ahí salió la Tierra. Imagínate, Sí. estamos hablando de un evento. Después viene y se forma la Tierra y empiezan todas las situaciones de generarse ahí, los volcanes y toda esta cosa que no conozco bien, ni mínimamente lo quería conocer, pero de pronto aparece que durante 60.000 años o millones de años aparecen los dinosaurios ahí y son los que están apoderados de la Tierra. Sí. Y estos dinosaurios están ahí apoderados y si hubiesen seguido, nosotros no estaríamos aquí. Porque estamos aquí gracias a que choca un meteorito de aparentemente no sé cuántos kilómetros, de 10 kilómetros de diámetro, y hace que esto se vuelva un polvo basal y hace que la estructura se congele por el frío que impide que venga la luz solar, y resulta que entonces primero desaparece toda la vegetación y después va desapareciendo la cadena alimenticia y los dinosaurios mueren, favoreciendo que los mamíferos empiecen a surgir. Si eso no pasa, no estaríamos aquí tampoco. Entonces, concluyo, pensar y nosotros somos fruto de toda esa evolución, pensar que que algo igual o similar ocurre en el espacio puede ser, pero que todas las circunstancias que se dieron acá se van a dar allá iguales, es imposible para mí. Entonces, si hay vida, es vida y puede ser más desarrollada incluso, es de otra forma. O sea, habría que ver cómo será la estructura. Y vea el efecto que tendría, porque andamos buscando qué pasaría. Que resulta que nosotros fuimos hechos de semejanza de Dios según la fe cristiana. No, pero es que se cae Entonces, todo. por eso, ese es un problema que también podría ser que esté influyendo porque todo eso suma. Sí, yo creo que hay muchos intereses por qué ocultar esa información. Yo sí creo que la seguridad es una,
pero no de seguridad para la humanidad, sino de la misma humanidad. Si en los días de descuento los seres humanos se van como locos a los centros comerciales y no pueden con su existencia, y eso se vuelve un caos absoluto, con algo tan bobo como un día sin IVA, ¿verdad? Imagínate que digan, bueno, la verdad es que estamos flotando aquí en el universo y los aliens van a venir, o sea, porque no van a venir, ya están aquí. Y Dios no es lo que pensábamos, quizás ni siquiera existe. O sea, yo creo que realmente nos puede dar una crisis existencial y de sentido. Y mucha gente de repente dice, entonces, ¿para qué voy a ir a trabajar? Esto ya se fue al colapso, me voy a ir a un banco robo y de por sí van a venir los aliens. No sé, diciendo una idea muy ridícula, pero creo que sí habría un caos porque desestructura la estructura, valga la redundancia, mental de muchas personas y me atrevería a decir de la mayoría, de asumir que estamos aquí, que el orden existe por algo, que somos los favoritos de Dios, que nuestra vida tiene muchísimo sentido porque somos súper especiales eh, y de repente nos quedamos arrebatados de todo ese discurso que construye nuestra vida y no solo nuestra vida, pero el sentido de la especie, digamos. Sí, verás que yo últimamente he estado siguiendo un poco a este tipo Elon Musk. Oye, ¿está pronunciado bien? Resulta que, bueno, primero que nada, el tipo es fuera de serie, ¿no? Fuera de serie, no por lo que ha generado, sino por lo que está generando y va a generar. O sea, tiene empresas de nivel comercial enormes, pero también tiene un sentido muy analítico, profundamente analítico de la inteligencia artificial que él también está desarrollando. Y entre las cosas, y le cito esto por lo siguiente, porque una cosa que yo concluyo es que si hay inteligencia fuera de seres inteligentes fuera del planeta y entran en contacto con nosotros, que es el tema, son superiores a nosotros. O sea, eso está garantizado por una simple razón. Porque bueno, tienen tecnología más avanzada. Claro, porque llegaron aquí y no llegaron de la Luna, ni llegaron del sistema solar. Quizás de otra dimensión, imagínate. Exactamente, entonces tienen esa capacidad de trasladarse a velocidad de la luz o cercana a eso, o de alguna manera, y entrar y salir de la atmósfera de una u otra forma. Sí. Ahora, le cito a este músculo por lo siguiente, porque también hay que tomar en cuenta que quizá no es que Dios exista o no, ya es un tema de cada quien, pero sí las cosas cambian, porque una entrevista muy interesante que le hicieron a él es, y entre las preguntas que le hacen, ¿crees en Dios? Pero eso dejémoslo ahí porque recomiendo escucharlo porque es muy interesante el planteamiento de él. Pero cuando cita de nuevo la inteligencia artificial, es un tema con el que empezaste a hablar, dice que la conciencia humana, en la pregunta que le hacían es, ¿la inteligencia artificial podrá llegar a tener conciencia? Y resulta que él dice afirmativamente, o sea, dentro de eso, ¿y cómo es posible que tenga conciencia de su existencia? Y entonces da un interesante ejemplo, Y él cita que cuando un ser humano tiene un accidente, un golpe cerebral, etc., puede quedar vivo, pero sin conciencia de su existencia. Sí. O sea, no tiene su conciencia. Entonces, que la conciencia puede incluso recuperarse luego o perderse. Y entonces, desde ese punto de vista, bajo una simulación, se podría llegar a que la inteligencia artificial simule una conciencia similar a la que nosotros tenemos. Ahora, ¿por qué cito esto? Porque de pronto, si hay vida extraterrestre tan avanzada en desarrollo tecnológico, por ejemplo, podría ser que los contactos que tenemos son con inteligencia artificial que nos están mandando. No sé si me explico, que han desarrollado un nivel donde están enviando como información, pero no vienen aquí, algo así. O robot, están mandando robot, como que lo están mandando porque actúan, toman decisiones, pueden hacer todo lo que estamos hablando. Entonces, ni siquiera son
son extraterrestres puros, digamos, no son o decir, biológicos, por llamarlos de una manera humana. Entonces, todo eso se abre también. Sí. Todo eso se abre también, pero dentro del campo que por lo menos escuché a este ex militar investigador y toda esta cuestión de ovnis, el que entrevistaron, el que hizo audiencia en el Congreso. En el Senado, ¿sí? Lo que él plantea es que sí hay inteligencia y que el tema de fondo es que la tecnología que tienen en manos de gente, obviamente de los malos que ellos llaman, ¿verdad? Porque siempre hay buenos y malos. Los buenos siempre son los gringos. De lo contrario, de la parte contraria, igual te voy a decir que en manos de los rusos, los malos, los buenos son los rusos, ¿verdad? Sí, o sea, es la misma posición. Ahí no hay donde perderse. Pero en manos de ciertas personas pueden destruir eso, porque sí hay gente loca. Yo sí creo que, por ejemplo, en Corea del Norte, yo personalmente, en mi posición, las armas nucleares están en manos de un tipo joven que heredó su pastelito y que está jugando de poder. Sí, y que por el otro lado, si ponemos un loco ahí en Estados Unidos, que los hay, que han estado, también juegan de quién manda aquí, y por otro lado en Rusia también. Entonces, esa inteligencia artificial, no sé si me perdí, que se está planteando, o más bien esa tecnología que podían llegar los extraterrestres a transmitir, o de la cual podemos aprender, ellos dicen que es por seguridad del país, que no pueden ofrecerla, no pueden divulgarla, y que puede caer en manos de cualquier persona. De cualquier persona. Claro. Bueno, yo quiero agregar una última cosa y luego a ver si tú tienes algo más que agregar. Y lo que yo cada vez me sorprendo más de las películas o los libros de ciencia ficción porque parecen predictivos, o sea, parecen profetas los escritores de ciencia ficción y escritores. Y lo que me vino a la mente cuando planteamos este tema viene un poco de la mano con la película de Interestelar. No sé si la viste. ¿Verdad? Y sí. el punto es que a la Tierra los seres humanos están entrando en contacto con vida extraterrestre. Les están enviando señales para que puedan salvar el mundo, no sé qué. Y resulta, en la historia, si alguien no la ha visto, pues ya es muy vieja, lo siento, voy a decir lo que pasa en la película, pero resulta que quienes se están comunicando con los humanos son los mismos humanos, pero mucho tiempo avanzadísimo, digamos millones de años después o no sé cuántos, mandándoles la información para resolver el planeta. Porque llegamos al punto en donde ya podemos viajar en el tiempo y entre dimensiones y ir al pasado para ofrecer información que nos permita construir un futuro deseable. Entonces, quizás incluso esa vida extraterrestre, siendo muy antropocentrista, o sea, poniendo al ser humano en el centro y que no exista otra inteligencia, o por lo menos que no exista otra inteligencia que esté interesada en salvar a los humanos y entrar en contacto con nosotros, que seamos nosotros mismos los que estamos interactuando con nosotros. ¿Quién quita esa posibilidad que me vino a la mente con la película, digamos? Me parece interesante. ¿Vos? Claro, sí. Yo pienso, a mí me generan más dudas que respuestas todo esto, más preguntas. Sí. Otra cosa. Yo creo que a mí me sorprende que, por ejemplo, si usted hace un grito, hace un aplauso en este momento, eso no desaparece, queda en la eternidad. Las ondas siguen, se van, igual que la luz sigue. Y estamos recibiendo luz de unas estrellas que ya quizá no existen, y ahí siguen, ¿verdad? Sí. Eso es fantástico, eso es realmente sorprendente. Y entonces sí creo que no somos los únicos que estamos viendo el universo, para verlo desde ese punto de vista. Ya la comunicación y que estén empeñados en comunicarse con nosotros o no, también creo que viene por una cuestión, yo diría que religiosa también, el hecho de que se ha impedido mucho, con solo el hecho de pensar yo diría que
con intereses muy particulares, porque lo otro sería ingenuamente. Yo creo que hay intereses particulares de sentirnos el centro y hechos por alguien de la manera en que se plantea. Entonces, toda esa historia un poco dura, difícil, porque la gente que tiene fe tiene todo el derecho a tenerlo. Yo tengo mi propia fe. Yo creo, igual que le recomiendo, te voy a pasar la entrevista de Bush para que miren la interesante e inteligente respuesta cuando plantean todo esto de Dios. Okay. Tal vez es el concepto lo que se ha manejado con algún interés. Y sí creo que no somos los únicos que estamos viendo las estrellas. O sea, no solo desde la Tierra se están viendo las estrellas, también está ahí un principito en su asteroide, para ponerlo romántico, ¿verdad? Viendo las estrellas desde otro lado. Y por lo tanto, hay una paradoja, que yo lo plantearía, una contradicción en esto. El ser humano está últimamente empeñado en saber si hay vida afuera, pero realmente estamos destruyendo la vida interna. Nunca hemos sido más capaces de destruir todo el planeta que en este momento. En este momento se puede destruir todo el planeta con todas las cabezas nucleares que se tienen, y ya se tiene la bomba de hidrógeno, que se habla de 60 veces o no cuántas veces más potente que la nuclear. ¿Para qué? Si con la nuclear ya era suficiente despedazar esto, ¿por qué ahora vamos con la hidrógeno? ¿Por qué? ¿Cuál es la necesidad de generar esta destrucción en cadena, que es lo que se llama? Sí. Entonces, sin embargo, andamos empeñados en ver si hay vida fuera o no, y realmente no comprendemos el milagro de la vida nuestra, de cuidar esto que podría ser, porque también existe la probabilidad que sea lo único que hay con una vida tan desarrollada, y que todo lo demás son fantasías que nos hemos montado. Puede ser. Si destruimos esto, ¿qué sentido tiene ponernos a comunicarnos con otros lados? ¿Y con qué cara? Podría yo darle sentido a que tengamos el interés de trasladarnos a una velocidad y de una manera de que podamos ir a otro planeta. Eso sí tiene sentido, porque bueno, si destruimos esto, pues hagamos vida en otro lado y organicemos de otra manera, tal vez más culta, más madura, más con toda la experiencia humana. Pero estar en este infierno humano, donde hay una serie de gente que se muere de hambre, de gente que no tiene dónde dormir, mientras se gastan millones y millones en armas, y por otro lado tratar de ser los que estamos cuidando de la comunicación extraterrestre y todo eso, como que hay una paradoja humana. Sin embargo, obviamente que estoy fascinado con el hecho de que se descubra y que se pueda investigar más sobre estos extraterrestres. Vendrán más información, creo yo que va a tener que este señor que dio testimonio decir exactamente dónde está esa nave, dónde están los cuerpos esos que dicen tener, y tenemos más información para darnos cuenta de por dónde va la historia. Sí. Por ahí como un resumen. Pero me gusta mucho porque es cierto, y en bioética se ve mucho que la tecnología avanza a un nivel inimaginado y desproporcional en comparación a los progresos éticos. Seguimos teniendo los mismos problemas éticos, no sabemos vivir en convivencia, no entendemos cómo tomar una buena decisión y ese montón de cosas que ojalá le pusiéramos igual o más atención que a la vida extraterrestre, ¿no? Bueno, para irnos te quiero hacer una pregunta. Y sería si pudieras entrar en contacto con inteligencia, vida de otra parte del universo y les pudieras hacer una pregunta, ¿qué pregunta les harías? Buena pregunta. Ajá. Buena pregunta. No, sí. Yo voy a suponer que me enfrento a alguien con conciencia que es extraterrestre, ya apareció, y me dan una posibilidad de enfrentarlo y hacerle una pregunta. Una pregunta directa, ¿verdad? Sí, una. ¿Qué quieras? Yo creo que le preguntaría algo que abarque bastante y decirle algo referente, porque no tengo la clave para que sean 2 palabras, pero ¿por qué existimos? ¿Por qué existimos? Es que eso agrega a Dios, agrega un sentido, agrega
de dónde venimos, porque depende de dónde venimos, porque ¿Y para dónde vamos? Sería, sí, como preguntarle cuál es el sentido de esta particularidad de algo que se llama vida, que involucra la conciencia, ¿verdad? También, porque estamos hablando con gente que tiene conciencia de ese nivel. Ver cómo justifica eso que estemos, como estamos nosotros hablando ahorita en este momento, cómo justifica esa existencia, ¿verdad? Y esa oportunidad, de hecho, de que entraron en contacto, ¿verdad? Por ahí andaría, me interesaría oírlo, a ver si tiene alguna explicación, justificación o análisis. Sí, buena preguntita, qué bueno. Yo también quiero cerrar con algo. Hoy, no sé si vas a plantear algo, pero yo creo que quiero cerrar con algo que ya te propuse y que me parece que podría ser el tema de la próxima conversación o tertulia. Me encantaría hablar de la partitura del culo. La partitura del culo. Del pintor Bosco, un tema interesantísimo, aunque suene un poco sexy la cosa, ¿verdad? Pero realmente es interesantísimo sí. ver cómo esa pintura, y en la Santa Cena también aparecen, y así lo ligamos con un poquito música, y hay una persona sí. ahí que anda trabajando sobre eso que podemos compartir. Y hay sí. un poquito de humor, pero sobre todo es un tema serio, ¿eh? Muy serio. Sí. ¿Cierto? El culo es algo serio. Por supuesto. Es por donde salen los desechos. Sí. Bueno, qué lindo tema. Muchas gracias. Y gracias a cualquier persona que nos haya prestado su atención. Nos vemos la próxima. Besito. Chao, papi. Chao, hija. Estás bien.